Bendiciones. Hoy, 20 de marzo del 2025, con gusto y alegría quiero compartirte el Evangelio del día de hoy. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él que venga y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que sea Él que nos hable según su voluntad y según de la manera como nosotros lo estemos necesitando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, ven Paráclito Divino en este día, a mi mente, a mi corazón y a todo mi ser, para que esta palabra que venga y que penetre hasta lo más profundo de mi corazón, pueda entenderlo según como tú quieres que lo entienda, según como tú me lo quieras mostrar y según la necesidad de mi corazón. Te pido por todos aquellos que no entienden de tu palabra, por aquellos que tienen hambre de tu palabra y sobre todo por aquellos que necesitan escuchar de tu palabra. Madre Santísima, ruega e intercede por cada uno de nosotros para que seamos dignos y merecedores de las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios hoy en el libro de San Juan, capítulo 20, de 1 al 9, nos dice la palabra de Dios. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás y entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos y el sudario con que habían cubierto la cabeza, y no se había caído como los lienzos, sino que se mantenían enrollados en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla de dos personajes. Bueno, de hecho son tres personajes, incluyendo dos ángeles que aparecieron pues en esta lectura. Escuchamos pues esta lectura donde nos habla pues de la resurrección de Cristo Jesús, después que lo habían llevado a sepultar al sepulcro, ¿no? Aparece ahí un personaje, María Magdalena y otras mujeres, ¿no? Que llegaron a ese lugar en donde estaba Jesús sepultado, ¿no? Y que a ver su sorpresa, llegando a la tumba, vieron que la piedra había sido removida. Y pronto se da cuenta de que no hay nadie. María Magdalena se queda asombrada por lo que había visto, ¿no? Porque era una piedra que imposiblemente fueran removidas, pues ahora sí que menos por unas mujeres, ¿no? El sepulcro, la piedra que tapaba el sepulcro había sido removida. Entonces María Magdalena, que se queda asombrada y que se queda pues en ese lugar, y que se le aparecen dos ángeles. Le preguntan a María Magdalena: ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Ella contestó que estaba triste porque no sabía
no había encontrado el cuerpo de su maestro, ¿no? Se preguntaba dónde está. ¿Y qué le dice a los ángeles? No llores. Tu Señor no está aquí, ha resucitado. Fue una noticia pues maravillosa, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que nos tiene llenar de gozo a ti y a mí por recibir buenas noticias, ¿no? En este caso, María Magdalena, con ese gozo, con esa alegría de saber que el Señor había resucitado. Ella no se quedó parada, ni que no se quiso quedar callada. Lo primerito que hace María Magdalena es correr a anunciar la buena noticia. Eso es algo que nos tiene que impactar a ti y a mí. Nosotros, o tú, yo, que he tenido mi encuentro personal con Jesús, vivo y resucitado, no me tengo que callar. Tengo que gritar lo que mis ojos han visto y lo que han escuchado en mis oídos. Porque ella miró con sus propios ojos, pero también escuchó por boca de los ángeles que estaban ahí. Él ha resucitado. Él no está aquí. Inmediatamente corre a buscar a los discípulos, al grupo, ¿no? A darles esa buena noticia. Jesucristo ha resucitado. Y de pronto, aquellos discípulos, al escuchar la buena noticia, dos personajes muy importantes, Pedro y Juan, corren a ver al sepulcro, corren a llegar a ese lugar. Y eso es cuando tú y yo damos testimonio de Jesús, cuando yo hablo de Jesús, cuando yo he encontrado la perla preciosa, el tesoro escondido. Cuando yo he encontrado eso, nos tiene que dar alegría y se nos tiene que notar que hemos encontrado esa moneda perdida, así como aquella mujer que había encontrado esa moneda que se le había perdido. Porque cuando tú y yo encontramos eso, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que ir a anunciar la buena noticia. Y aquellos hombres corrieron. Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, que iba Pedro y Juan, pero que el más joven llegó primero, el que corría más, pues era el discípulo amado que llegó primero. Pero aquel discípulo, Juan, supo reconocer la autoridad que tiene Pedro. Como muchos de nosotros, mucha gente dice que Pedro no tiene la autoridad que Dios le había dado. Pues fíjense, hasta en este detalle tan precioso, o para muchos que no valoran la personalidad de Pedro como el que les encargó las llaves del reino, Juan reconocía esa autoridad. Y no, él dice que llegó primero él, pero no entró. No entró porque quería primero darle la autoridad al que tiene autoridad. Pedro entró por segunda vez. Bueno, entró primero entró Juan y después entró Pedro. Dice, cuando vio Pedro, creyó en esa buena noticia. Y también ellos no se quedaron callados. Cuando ellos vieron esa presencia de Jesucristo que no estaba ahí, también ellos no se quedaron callados. Fueron y anunciaron la buena noticia.
Es una resurrección muy hermosa en donde pues para darnos a entender la palabra de Dios nos da unos detalles muy importantes, ¿no? Primero, la envoltura estaba como si estuviera el cuerpo ahí. Dice que eso que envolvían pues el sudario en la cabeza estaba aún enrollada. Usted te imaginas cuando uno envuelve un tamal, ¿no? Le echa pues la harina, le echa la masa por dentro y el relleno, ¿no? Y envuelven al tamal. Y después, ¿qué pasa? La harina se perdió, el relleno se perdió, pero está la envoltura solamente. Pues así quedó las envolturas de Jesucristo, como si estuviera aún el cuerpo, el sudario todavía acomodado, enrollado todavía. Eso era señal de que Jesucristo había resucitado. Buenas señales. Pero lo más importante es que este evangelio nos tiene que animar para seguir adelante, para seguir evangelizando, para no quedarnos callados por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado. María Magdalena nos da un gran ejemplo, que una mujer también puede proclamar de la palabra de Dios, que una mujer también tiene esa autoridad de hablar de Dios. No solamente los hombres, sino que también la mujer. Pues hoy la palabra de Dios nos invita a que sigamos evangelizando con gozo y alegría. Si tú y yo hemos encontrado el tesoro perdido, es hora de no callar y de correr a evangelizar. Que Diosito me los bendiga, los cuide y los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.